Ya. Ya, chiquillos. La clase anterior habíamos comenzado a ver todo lo que tenía que ver con placas tectónicas, ¿cierto? Movimientos de la Tierra, etcétera. Movimientos de las placas propiamente tal, ¿ya? Ahora nos corresponde ver todo lo que significa este movimiento de placas, pero principalmente a nivel volcánico, ¿ya? Es decir, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la actividad volcánica, ya los volcanes y sus características. Bueno, por lo tanto, el objetivo es conocer cuáles son las características de la actividad volcánica y cuáles son sus etapas, ¿ya? Primero que todo, vamos a partir con un glosario sísmico, que son ciertos conceptos que son importantes conocer, ¿cierto? Con relación a las placas tectónicas, a los movimientos, a los terremotos, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando hablamos de foco hipocentro, chiquillos, estamos haciendo referencia, ¿cierto?, al lugar donde es el mayor impacto, en la superficie, es decir, donde se siente con más fuerza, ¿cierto?, este temblor o este terremoto, ¿cierto?, Profe, o movimiento sísmico. Dígame. de hecho, donde se ocurre el terremoto, que metros bajo tierra, entre Ujú, más cerca de la superficie, hace que la presión sea más fuerte y sea más fuerte todavía el temblor. exactamente. Más que nada, el foco hipocentro es la sensación que uno tiene en cuanto a lo mismo que dices tú, si es más fuerte, si es más despacio, etcétera, etcétera, ¿ya? Es más que nada a nivel de superficie, ya todavía no hablamos a nivel de, digamos, de centro, en la parte de donde exactamente se dio este movimiento de las placas para poder hacer este movimiento, ¿ya? Cuando hablamos de falla geológica, estamos hablando de los movimientos, ¿cierto?, que se realizan, ¿sí? Donde hay una falla geológica quiere decir donde hay un movimiento que es bastante brusco, ¿sí? ¿Cómo es una falla geológica? Yo le puse acá que se asemeja, ¿cierto?, a las olas del mar porque ese es el movimiento, es así y un poco curvo arriba, así y el curvo, ¿ya? Ese movimiento ocasiona, ¿cierto?, fallas geológicas. Cuando hablamos de epicentro, y aquí quiero que ustedes tengan bien claro cuál es la diferencia entre hipocentro y epicentro, ¿ya? Recuerden que el hipocentro es donde se siente a nivel de superficie, en cambio, chiquillos, el epicentro tiene que ver con el origen interior del movimiento, ¿ya? Como Propiamente el tal, terremoto inferior y el de la tierra y el de abajo de la tierra. claro, exactamente. De hecho, el epicentro es el que ocasiona el hipocentro. ¿Por qué? Porque el epicentro es donde se mueven las placas, ¿cierto?, de forma interior de la corteza terrestre, y este movimiento interior ocasiona, ¿cierto?, que obviamente se sienta arriba y en la corteza, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de qué se ocasiona primero, obviamente podríamos decir que el epicentro es primero y después se siente el foco, el hipocentro, porque es el resultado de este movimiento telúrico o el movimiento de estas placas, ¿ya? Cuando hablamos de ondas sísmicas, estamos haciendo referencia a un instrumento que registra, ¿cierto?, la intensidad de las ondas sísmicas y que mide de cierta forma su intensidad, ¿ya? Vamos a ver la cantidad de ondas y la intensidad, si son muchas y si son altas, bajas, ¿ya? Deme un segundito. Profe, donde la superficie no hay tanto peso, ¿cómo es el epicentro? ¿Por eso es más fuerte? A ver, de nuevo, no entiendo la pregunta. Donde la superficie no hay tanto peso, ¿cómo en el epicentro? ¿Por eso no, por eso es más fuerte? A ver, Víctor, si puede activar el micrófono para que me explique la Como en pregunta. la parte de arriba, donde estamos nosotros, ¿Ya? no hay tanto peso como abajo de la tierra, porque abajo se encuentra todo, se encuentra tierra, se encuentra piedra, metal y todo eso. Y por eso pregunto que si arriba es más fuerte que abajo, por eso. Ya, mira, la diferencia es que no es que porque haya más peso arriba, sino que
en las placas, recuerda que no están en la corteza, sino que están bajo la corteza. Y el movimiento de las placas es lo que produce, ¿cierto?, estos movimientos telúricos, ¿ya? Por lo tanto, por eso se da abajo primero, porque obviamente abajo es donde se están moviendo las placas. Se da este movimiento, se mueven, ¿cierto? Genera este movimiento telúrico, estas ondas, y estas ondas se transmiten hacia arriba y va a depender del epicentro, qué tan fuerte es el movimiento acá, si es fuerte, si es así como los que vimos en la clase anterior, si baja, ¿cierto? Va a depender de ese tipo de movimiento, la magnitud que nosotros sintamos, ¿cierto? En el foco, el hipocentro arriba, pero va a depender siempre de la cantidad de movimiento o de la fuerza de movimiento del epicentro, que quiere decir del movimiento de las placas bajo la corteza. ¿Ya? Hacia arriba se va a sentir dependiendo de ese movimiento, no dependiendo del peso ni de nada, sino que específicamente dependiendo de la cantidad de movimiento que se hayan dado en las placas, ¿ya? Siempre es importante el epicentro porque ahí es donde se genera el movimiento. Si en el epicentro no hay movimiento, obviamente no va a haber movimiento en la superficie. Por ejemplo, yo les decía que en todo momento las placas tectónicas están liberando energía y se están moviendo, pero hay movimientos que nosotros no los percibimos porque son súper bajos, ¿ya? Este movimiento, cuando es pequeñito, obviamente igual libera energía hacia arriba, pero no alcanza a tener la fuerza suficiente para que nosotros sintamos propiamente tal como el movimiento fuerte, ¿ya? Eso es importante. Cuando hablamos del concepto de sismógrafo, estamos haciendo referencia a una zona de fractura, ¿cierto? En donde se desplazan, ¿ya? Donde hay un gran desplazamiento, ¿sí? De acá los conceptos que más vamos a utilizar, chiquillos, son hipocentro y epicentro, ¿ya? El hipocentro por lo general se ve y se asocia, ¿cierto?, a la escala de Richter, ¿sí? Recuerden que la escala de Richter era cuando uno medía la magnitud de un terremoto, que era de 1 a 10 grados Richter, ¿ya? Eso se relaciona con el hipocentro y versus el epicentro, que es digamos, la liberación de energía, qué tan fuerte es o qué tan despacio es, ¿ya? Es como cuando uno hace una fila de dados y vota el primero, el último. Exactamente, exactamente. O sea, a ver, el Víctor me dice, es como cuando uno hace una fila de dados y vota el primero, el último recibe más fuerza. La verdad de las cosas es que el que recibe más fuerza es el primero, porque el primero que uno vota, lo que se va transmitiendo es la energía y el último, si hablamos de fuerza, no recibe tanta fuerza, porque la fuerza se fue perdiendo a medida que se fueron votando, por ejemplo, los dados. Bueno, en este caso son los, ¿cómo se llaman? Em, Dominó. Ya uno va botando los dominó, ¿cierto? Y el último al caerse obviamente recibe la energía del primero, la fuerza del primero. Si hablamos de quién recibe más fuerza, podemos decir que el primero es el que recibe más fuerza porque es el primero que se toca, Es ¿ya? como un experimento que se pone unas bolas y uno Ujú, tira acá y las de acá se levantan, no las del medio. exactamente, ¿sí? Bueno, cuando hablamos propiamente tal, chiquillo, de la actividad sísmica, estamos haciendo, perdón, actividad volcánica, estamos haciendo referencia propiamente tal a la expulsión del magma, ¿cierto? Desde el fondo marino o del fondo continental. Recuerden que hay volcanes que son a nivel de mar y a nivel terrestre. Nosotros conocemos la gran mayoría, los que están a nivel continental o a nivel terrestre, ¿sí? Es muy difícil encontrar un volcán a nivel de mar, pero sí existen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Recordar también que la formación de estos volcanes, ¿sí? Se da a través del movimiento de las placas, ¿sí? Había un movimiento de placas que propiamente tal generaba estos volcanes, ¿cierto? Y obviamente esto entra en erupción cuando existe varios movimientos y movimientos bastante fuertes, ¿ya? Acá, chiquillos, yo les presento a grandes rasgos, ¿cierto?, las partes de un volcán.
Aquí la verdad las cosas que uno lo que tiene que hacer es aprender un tanto de memoria, ¿cierto? Las partes del volcán, ¿ya? Tenemos primero la parte interior, la parte más baja, ¿cierto? Que es la cámara magmática, que obviamente es donde se concentra y donde se crea el magma, ¿cierto? Donde se crea esto que va a salir después. Fíjese que tiene distintos colores y eso es propiamente tal por la intensidad o el fuego, o el calor, digamos, no el fuego, sino que digamos el calor que posee cada uno. Ya a medida que va subiendo este magma, va bajando su temperatura, pero igual de todas formas es una temperatura bastante alta, ¿sí? Mientras más clarito, quiere decir que está más cálido, más caliente. Mientras más va subiendo, está más frío. Pero de todas formas, cuando cae acá, ¿cierto? En forma de lava, ¿sí? La temperatura es alta igual, ¿ya? Pero imagínense qué tan alta es la temperatura para que esté de este color, ¿sí? Entonces tenemos la cámara magmática, que es la parte inferior. Después tenemos algo que se le llama la chimenea, ¿sí? Que es este tubo que está aquí por donde asciende el magma, ¿cierto? La chimenea es el tubo por donde asciende. El cráter, obviamente, es la parte superior, la parte de arriba, que es como lo que uno conoce, de hecho. Ya nosotros cuando hemos visto Son como estos para volcanes, echar gasolina, que son claro, como unos así y tienen un tubo abajo. exactamente, muy bien, buena analogía, me gusta. Por ejemplo, lo que uno conoce de los volcanes es el cráter, ¿cierto? Y el cono, que es lo que está por fuera, porque uno ve solamente como la montañita, pero uno obviamente no ve hacia abajo, ¿ya? Porque es casi imposible llegar a ver la cámara magmática. De hecho, chiquillos, hay gente que ha querido estudiar, bueno, los que se dedican a hacer estudios de volcanes, ¿cierto? Y ellos lo que hacen para poder conocer la parte inferior, la parte de abajo de un volcán, lo que hacen ellos es que introducen camaritas pequeñas, microcamaritas, ¿ya? Pero ha pasado mucho, chiquillos, que estas camaritas no alcanzan a llegar a ciertos lugares. Casi ninguna cámara ha alcanzado a llegar acá. ¿Por qué? Por las altas temperaturas que existe en esta cámara magmática, ¿ya? Obviamente cuando la camarita va bajando, hay un lugar en donde la temperatura es tan alta y hace que se fundan estas cámaras, ¿ya? Exactamente, Amanda, se derriten estas camaritas, por eso no se ha llegado a conocer en profundidad, ¿ya? No hay, si usted busca en internet, no hay tantas imágenes diferentes de cómo es la cámara magmática de un volcán, ¿ya? Entonces yo le decía que tenemos la chimenea, el cráter, ¿cierto? El cono es simplemente la parte de afuera, ¿ya? La parte que hace que se vea como un volcán, que de hecho parece un cono, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? A ver, vamos a ver principalmente cuál es la función que ocurre en cada parte de lo que acabamos de ver ahora, ¿ya? Por ejemplo, en el cráter, ¿para qué sirve el cráter o qué es el cráter? Bueno, como yo les decía, el cráter es la abertura por donde sale expulsado todo el material después de la erupción, ¿ya? Obviamente tiene que haber una erupción volcánica, tiene que haber un movimiento a nivel de epicentro para que el volcán empiece y se ponga en actividad, ¿ya? A veces tiran desechos hacia arriba, pero son desechos como el monóxido, ¿cierto? Pero cuando está propiamente tal en erupción, ahí es donde se da cierto este tema de que empieza a eliminar material volcánico. Ya. Tenemos el cono volcánico, chiquillos, que más que nada, de cierta forma, es... Ay, ay sí, no sé qué pasó. Se había silenciado. ¿Me alcanzaron a escuchar? ¿Aló? No tanto. Ya. Bueno, les decía que el cono volcánico, de cierta forma, va unido con la parte del cráter, chiquillos, ¿ya? Porque es una especie de conexión y por ahí es donde sale todo esto que es el magma, ¿ya? Y obviamente esto es expulsado a la atmósfera y a la hidrosfera,
ya, hidrosfera, recuerden que es la tierra y la atmósfera es el aire, ¿ya? La chimenea, recuerden que es el conducto central, ¿ya? Tenemos el cráter, que es la abertura, el cono, que es la parte superior, ¿cierto? Y la chimenea, que es el conducto que transfiere desde la cámara magmática hasta arriba, ¿ya? Y finalmente, como yo les mencionaba, la cámara magmática, que es el final, en la parte de abajo, ¿cierto? Que es como un repositorio subterráneo, le puse acá, de roca fundida llamada magma. Es decir, y en palabras más simples, en esa parte de abajo es donde está concentrado todo el magma, ¿ya? Recuerden, y como les voy a volver a mostrar la imagen, en la cámara magmática es donde hay altas temperaturas, ¿ya? Aquí es donde todo esto se derrite, ¿cierto? Para poder llegar hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que expulsan, chiquillos, estos volcanes? Principalmente lava, ¿cierto? Que es una mezcla de roca fundida, que les puse acá, que son fragmentos sólidos que no contienen gases. Profe, Dígame. como la lava en la parte de abajo del todo, Ajá. em, como está por la tierra, en el piso se calienta porque uno cuando se va acercando a un volcán empieza a hacer calor. Exactamente. Es por eso, porque como que calienta la tierra. Exactamente. De hecho, claro, cuando un volcán está en erupción, la zona climática en donde está el volcán cambia temperatura. ¿Por qué? Porque obviamente, y por esto que vamos a ver ahora, que es específicamente con los gases y obviamente con la lava que es impulsada del volcán. Ya recuerden que eso está a altas temperaturas, altas, 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 como fuego que sale, ¿ya? Aparte de botar lava, lo que botan los volcanes, y esto es lo más tóxico, que son los dióxidos de carbono y de cierta forma vapor de agua. El dióxido de carbono, chiquillo, bueno, no solamente dióxido, sino que monóxido también, ¿ya? El dióxido de carbono, chiquillos, es perjudicial para nosotros, es súper y altamente dañino para nuestros pulmones, ¿ya? Yo no sé qué, si ustedes, a ver, yo no sé si ustedes habían nacido incluso, pero hace mucho tiempo atrás acá en Chile, en Chaitén, ya hubo la erupción de un volcán. ¿Y qué pasó? Tuvieron que desalojar a toda la gente que vivía a sus alrededores, porque obviamente o podían tener problemas con este tema de la lava o se podían enfermar, ¿cierto? Porque la emanación de estos gases era bastante tóxico, ¿ya? No era sano vivir cerca de un volcán y no es sano vivir cerca de un volcán que esté en erupción, ¿ya? Un volcán en erupción es sumamente peligroso y puede llegar a extinguir el lugar en donde está. ¿Y a qué me refiero con extinguir? Que puede eliminar casas, sobre todo va a matar la flora y fauna, ya que me refiero a la vegetación y a los animalitos. Por ejemplo, este caso de Chaitén, yo les comento, bueno, fue hace bastante tiempo en realidad, yo era chica incluso, yo creo que ustedes todavía no habían nacido, ¿ya? ¿Qué pasó? Que tuvieron que desalojar a toda la gente que vivía en los alrededores porque el volcán estaba en erupción y botó lava, ¿ya? Y al botar esta lava, ¿cierto? Obviamente mató toda la vegetación que había y consigo también mató a los animalitos que estaban a su alrededor, que obviamente los animales no se iban con sus dueños porque habían animales que eran, digamos, del espacio libre, ¿ya? Entonces, obviamente, esta erupción se llevó todo lo que tiene que ver con vegetación, con animales, etcétera, y con la población, porque la gente se tuvo que ir de ese sector, ya ese sector quedó como un pueblo fantasma, digamos. Quedaron solamente las casas paradas, ¿cierto? Porque la gente se fue, se tuvo que ir sí o sí. Y bueno, después con el avance de la lava, obviamente, destruyó algunas casas, las que estaban más cerca al volcán, ¿ya? Por eso es súper importante de que no exista ningún tipo de acción volcánica o de erupción volcánica alrededor de casas, ¿ya? Por eso no es bueno construir casas cerca de los volcanes porque los volcanes están en actividad constante,
¿ya? Cuando digo que está en actividad constante, me refiero a que constantemente están liberando estos gases, chiquillos. Pero claro, cuando están en erupción, botan la lava y ahí ya es más perjudicial para toda la gente que vive a su alrededor, ¿ya? Otras cosas que también bota el volcán cuando está en erupción son cenizas, la pillí, que son gravas, que son más o menos así, y fragmentos del volcán, que son piedras, ¿ya? No solamente lanza este como fuego, ¿cierto? Y estos gases, sino que lanza piedras, ceniza. Y de hecho, en ese tiempo, el pueblo que yo les digo de Chaitén, una de las cosas que más afectaba era el tema de la ceniza, porque se veía todo blanco, así como que fuera pura nieve, pero no era nieve, era cenizas. A ver, denme una pausa acá, yo voy a buscar ahora al tiro una imagen de Chaitén para ver si les puedo compartir, para que más o menos se hagan la idea de cómo estuvo. Imágenes, acá está. Ya. Compartir, aquí está. Ya, fíjense acá. Ahí estaba el volcán en erupción, ¿cierto? Y fíjense que las casas se llenaban ¿cómo se dice? De ceniza. Uno puede decir, ah, parece que fuera nieve, pero no era nieve, chiquillo, era ceniza. Imagínense que el aire, en este caso, el aire era Como respirar sumamente con tóxico. polvo, no se empieza como ahogar, con polvo. Exactamente, sí, po, exactamente, eso mismito que dijiste, exactamente, es sumamente tóxico. A 10 años, a ver, fue el 2000, espérame, déjame mirar. La última erupción en Chaitén fue el 2011. El 2008 fue la erupción, 2008. Creo que Cuando usted... nací, Ah, mira, justo, cuando usted había nacido, sí, de que yo me acordaba, que era hace harto tiempo. A ver, déjeme ver si encuentro otra imagen. Voy a buscar, espérenme, Chaitén erupción 2008. A ver si encontramos algo más. Fíjense acá. Espérenme, está cargando. Ahí está. Esta es una noticia del 2017. Vamos a ver, fíjense aquí. Obviamente también destruía las casas, fíjense, no solamente, ¡ah! ¿Qué pasó? Bueno, como les decía, no solamente existía como, ¿cómo se dice? Que tapaba todo, sino que también habían destrucción. Fíjense acá, acá hay otra imagen. ¿Ven? La lava arrasaba con las casas, ¿ya? Y esto, si nosotros yo pensé que las quemaba. las quema y la arrasa y arrasa todo el material porque viene con tanta fuerza que mueve todo esto, ¿ya? Vamos de nuevo al ya. Entonces, más o menos ahí uno deja graficado que la erupción volcánica, chiquillos, es tan importante y es tan grave, digamos, al igual que un terremoto, que un temblor, etcétera, etcétera. Es lo mismo, es igual de grave, ¿ya? De Tenemos, hecho, dígame. recuerdo que yo que recuerde, alcancé a ver cómo se activaba un volcán porque una vez fui de vacaciones a un lugar llamado Villarrica. Cuando nos estábamos yendo se empezó a activar el volcán de Villarrica, Sí, de hecho, el volcán de Villarrica, bueno, no sé cuándo fue la última vez que hizo erupción, creo que hace mucho tiempo, pero el volcán de hace unos Villarrica años. es bastante activo, o sea, siempre se activa. Una cosa es que se active, chiquillo, y una cosa es que haga erupción, ¿ya? Y aquí Se activó. algo que tienen que tener bastante en consideración, porque cuando se activa empieza a emanar gases tóxicos y estas cosas, pero no es tan, digamos, perjudicial como lo fue el del Se Chaitén, que iluminó, se exactamente. iluminó igual. Exactamente, sí. Empieza a emanar gases, empieza a emanar un poco de lava, pero no al nivel de que va a exterminar todo lo que está a su alrededor. ¿Ya? Súper. Existen, chiquillos, dos tipos de actividad volcánica, ya que recibe el nombre de explosiva y de efusiva. Cuando hablamos de la actividad explosiva, estamos haciendo referencia a que esta actividad
es viscosa, la lava es viscosa, ¿cierto? Se solidifica rápido, es decir, se vuelve dura rápidamente, ¿sí? Los gases se van acumulando en esta área, chiquillos, y provocan explosiones, ¿ya? Recuerden que cuando hacen erupciones los volcanes siempre vienen como con grandes sonidos, ¿ya? Cuando es explosiva es porque hace erupciones fuertes y se acumulan los gases y hacen grandes sonidos cuando explotan. ¡Ah! Eso, ¿ya? Profe, creo que uno de los sonidos más fuertes, que uno de los sonidos que te pueden hasta matar, creo que uno de ellos es que estés cerca de un volcán y explote. Claro. Te Que puede, está ahí cerca, a un claro, no sé si matar propiamente tal, pero te puede dañar un montón el sistema, o sea, lo que es la audición. Puedes quedar hasta sordo. por ejemplo, un rayo, si cae un rayo al lado de uno, se puede quedar sordo. Exactamente, sí. Sí, porque nuestro sistema auditivo es bastante sensible en realidad. Ya, por ejemplo, cuando a ti te gritan en el oído, igual como que a uno le duele un poco. Imagínate un estallido fuerte. Es cierto, por ejemplo, la gente que vivió en las guerras mundiales o cuando fue la bomba de Hiroshima, De ¿cierto? Hiroshima. Claro, un montón de gente quedó sorda porque la explosión es tan fuerte, es tan grande que obviamente te daña y te rompe todo lo que es tu audición, ¿ya? Así que por eso, claro, es peligroso cuando estás cerca de un volcán y está en esta etapa, la explosiva, que se escucha muy fuerte, mucha explosión, ¿ya? Luego tenemos la parte o la forma La bomba se efusiva. lanzó en el 86, creo. Ujú, exactamente. Luego tenemos, chiquillos, la versión efusiva, que es donde sale la lava, ¿cierto? A bajas temperaturas, no es tan viscosa, los gases no se acumulan porque no es tan viscoso y son poco explosivos. Entonces podemos decir que la forma explosiva es más peligrosa para nosotros que la forma efusiva, porque la forma efusiva igual es actividad, pero es más tranquila, es más simple, ¿ya? Bueno, aquí tenemos distintos ejemplos, no son los únicos, porque Chile tiene un montón de volcanes, pero uno de los volcanes más conocidos de Chile, obviamente hay, como decía el compañero, el volcán de Villarrica, el de Copahue, el de Calbuco, el de Osorno y el de Antuco. Estos 5 volcanes son uno de los más activos de nuestro país, ¿ya? Los que están en constante ¿Cómo actividad. tiene nieve? Es que ese pareciera ser algunos que es nieve, pero en algunos casos no es nieve, es lava. O en algunos casos sí es nieve, porque recuerda que en las zonas cordilleranas siempre neva. Cuando está más arriba hay nevazones. Por ejemplo, si tú ves ahora la cordillera de los Andes, está llena de nieve, ¿ya? Aunque sea un volcán, igual puede caerle nieve. Igual lo puede tapar con nieve, ¿ya? De hecho, ahora que lo pienso, si cae nieve adentro, donde está la lava, si cae mucha nieve, puede ser no tan peligroso. Exactamente. Y de hecho, fíjate que por eso yo les puse acá, voy a devolver, acá que cuando un volcán erupciona también bota vapor de agua, por lo mismo, porque recuerda que cuando llueve, cuando neva o lo que sea, obviamente también cae agua adentro y esa agua después se evapora, ¿ya? Por eso también se puede dar este fenómeno, ¿ya? Entonces, en Chile les puse acá que hay más de 2.900 volcanes. 80 son los que registran más actividad. Bueno, yo les puse estos 5, pero hay 80 que son los más activos. Fíjense que hay 2.900 volcanes, un montón, ¿ya? Aquí le había, déjenme, si alcanzamos a ver este video, que es más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo ahora. Samba pregunta. Profe, ¿Qué son los copyright. volcanes? Yo lo sé. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. A ver, niño que lo sabe todo, ¿qué son los volcanes? Los volcanes son estructuras geológicas por los que salen lava, cenizas y gases. O sea que es como una montaña de la que sale fuego. Es más bien así. ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Qué fuego más raro! Es que no es fuego común, Samba. Es lava o magma. ¡Mamba! Magma es una masa de roca fundida que se forma por las altas temperaturas que hay en el centro de la Tierra. Veamos. La Tierra está dividida en 4 capas: la corteza, el manto, el núcleo externo y el interno.
¡Fua! ¿Y alguien vive ahí adentro? No, Samba, la temperatura del núcleo puede superar los 6.700 grados centígrados. Es el centro sólido de la Tierra. En la corteza están las placas tectónicas y su movimiento produce cambios en la Tierra. ¿Y por eso se forman las montañas, los volcanes y se producen los terremotos? Claro, cuando las placas tectónicas chocan entre sí, se pueden producir grietas y gracias a ellas el magma sale expulsado hacia la superficie, liberando la presión que se produce en el centro de la Tierra. Ah, como pasa cuando agitamos una gaseosa. Sí, algo así. El volcán es la abertura explosiva por la que los gases y la lava salen en erupción, como pasó en el año 2000 en México, con el volcán Popocatépetl. También existen volcanes submarinos. ¿Y qué le pasó a la lava? ¿Se hizo piedra? Sí, cuando la lava se enfría se convierte en roca. Y si el volcán está en el mar, se pueden formar islas. ¿Y todos los volcanes eructan? Erupcionan, Samba. Hay volcanes activos como el Pacayá en Guatemala o el Irazú en Costa Rica. Otros, durmientes, que se activan muy de vez en cuando, como el volcán Lanín en Neuquén. Y otros, extintos, que son inofensivos, porque ya no hay riesgo de que entren en erupción, como el Cerro Manquehue, en Chile. ¡Me aburro! Y también existen volcanes en otros planetas. Venus, por ejemplo, tiene muchos volcanes. Y Marte Eso tiene mismo el iba a decir. volcán más alto del sistema solar, el Monte Olimpo. Todo eso es muy interesante, niño que lo sabe todo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Que ya lo sabías? No, que te faltó un volcán. ¿Cuál? El volcán de chocolate. Ya, chiquillos, como ya estamos en la hora, les voy a dejar esta actividad que solamente ustedes tienen que reconocer las partes que vimos hoy día. De hecho, en este mismo Power, ¿Dónde va a Eh, subir eso? se los voy a mandar ahora al correo a todos, al tiro. Ya. El mismo correo donde les mandé la Ok. invitación para la Podría clase. ser un claro, profe. Ok, entonces, chicos, yo mando al WhatsApp apenas me llega el Gmail. Bueno, como ustedes lo quieran hacer. Sí, yo creo que el segundo semestre me voy a hacer Classroom porque cuando empezaron a usar el Classroom yo estaba con licencia, entonces no me metí mucho en ese tema, pero ya el segundo semestre creo que voy a poder hacerlo. Ya, No le preguntaré qué le digo, pero qué bueno que se mejoró. gracias, sí, estamos muy bien ahora. Pero no fue COVID. Ya, chiquillos, ok. espérenme un poquito.